Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves, día 5 de febrero de 2026. Caramba con Leonardo. Leonardo, ya saben, es la tormenta que lleva en nuestro país varios días y que sigue causando destrozos en toda la geografía nacional. Fíjense que en este momento hay todavía 7 comunidades en alerta naranja. Y eso que hasta mañana viernes no se espera que Leonardo pierda fuelle. Es verdad que luego hay otras tormentas atlánticas que están a la cola y que ya veremos si adquieren la suficiente naturaleza como para tener nombre propio, porque eso significará que efectivamente, potencialmente, son tormentas peligrosas. La situación más complicada en este momento, ya lo saben, se está viviendo en Andalucía y también en Extremadura, concretamente en el pueblecito cacereño de Jerez de los Caballeros. Hay varios ríos que están en alerta roja, poblaciones no, pero situaciones de alerta roja sí que hay en varios ríos, entre otros el Guadalquivir, hasta el punto de que ya lo sabrán a estas horas, se han tenido que cerrar por segunda vez en la historia las compuertas de Triana, que protegen al barrio que lleva ese nombre en Sevilla de las crecidas precisamente del río Guadalquivir. También están en alerta roja el Genil y el Guadaira. Hay 165 carreteras cortadas y todavía no sabemos nada de la mujer de 30 años que ayer en Sayalonga, en la provincia de Málaga, intentó salvar a su perro del río Turbilla y la crecida del río también hizo que esta mujer desapareciera, 30 años, y no hay en este momento noticias de que haya aparecido. Sería, y ojalá me equivoque, la única víctima mortal de Leonardo, que, insisto, todavía sigue planteando muchos problemas. Esta mañana ha estado en Televisión Española la ministra de Defensa. Saben ustedes que la UME está tomando cartas en el asunto desde el minuto 1 y ella ha querido contar cuál es en este momento la situación. Bueno, en este momento la UME tiene desplegados 404 efectivos, casi 200 equipos, todo tipo de material, vehículos, etcétera. Están desplegados en las 8 provincias de Andalucía, pero en este momento los sitios que nos preocupan más, sobre todo en Cádiz, en San Martín del Tesorillo, en Grazalema, en la zona de Ronda, y en aquellos sitios donde hay presas se está realizando una labor importante de contención, de vigilancia de su cabida, también lo de los ríos. Ella ha dicho que están, digamos, asistiendo a una situación inédita, porque hay algunas operaciones que se han producido esta madrugada en las que han tenido que intervenir buzos para salvar a personas cuya vida corría peligro, y eso, según la ministra de Defensa, es algo que no ocurre, que ella no recuerda que haya ocurrido nunca antes en nuestro país. Esta misma noche ha habido que entrar en algunas localidades para poder ayudar a alguna persona, por ejemplo, que dependía de un equipo, era electrodependiente. Han tenido que entrar con barcas, con equipos de submarinistas. Se ha rescatado la vida a otras personas en la provincia de Jaén. Preocupan mucho los muros, las labores que se están haciendo de contención. Bueno, y también ha querido destacar la coordinación que hay entre todos, y esto es siempre una muy buena noticia. Aprendemos de la experiencia que nos ha producido tantas calamidades en el pasado. Es verdad que, hombre, si queremos, buscar algún tipo de adversativo en las declaraciones de Margarita Robles, y eso apurando mucho, pues hay un pequeño tirón de orejas, o ya se lo he querido interpretar, a la EMET. ¿Por qué? Porque la EMET no había previsto el nivel de lluvias que se está produciendo. Evidentemente la preocupación es total, lo decía al principio de mi intervención, porque el agua está superando todas las previsiones. Y esas previsiones venían de la EMET. De ahí digo que se puede colegir o se puede deducir que efectivamente esta es la única enmienda que yo por lo menos he escuchado en boca de ninguna autoridad que haya hablado hasta ahora de la situación del temporal, que sigue preocupándonos con carácter dominante. Luego ya, en el territorio de la información convencional, pues hay que hablar de lo que está ocurriendo en la última fase de la campaña de Aragón. No tanto porque la emoción por el resultado esté provocando muchas declaraciones, sino porque la desesperación de algunos está provocando titulares que no son nada habituales. Entonces, probablemente, si están siguiendo esto de cerca, sabrán que el nerviosismo del Partido Socialista ha hecho que en las últimas horas se utilicen todos los recursos a su alcance para tratar de movilizar a su electorado. Y entonces se han producido llamadas
a todos los aragoneses, mecanizadas, con la voz del que fuera presidente de Aragón del Partido Socialista, Marcelino Iglesias, diciendo: tiene usted que votar al Partido Socialista porque si vota al Partido Popular nos vamos a quedar sin pensiones, que por culpa del Partido Popular hemos estado a punto de perder poder adquisitivo en las pensiones. Y claro, naturalmente lo que ha hecho el Partido Popular cuando ha tenido conocimiento de esas llamadas es ponerlo en conocimiento de la Junta Electoral, porque probablemente estamos incurriendo en juego sucio. Y es curioso, porque fíjense, Marcelino Iglesias, que es el que se ha prestado a ese juego no muy limpio, por lo menos a mí me parece que no muy limpio, esta mañana ha estado en Onda Cero y ha sido entrevistado por Carlos Alsina. Y claro, uno asiste al fragmento de la conversación en el que sale a relucir esta conducta de Marcelino Iglesias. Chico, yo por lo menos no termino de entender muy bien la capacidad que tiene de razonar el señor Iglesias. Quizá lo correcto sería decir que no se le dio la oportunidad al PP de apoyar únicamente la subida de las pensiones, ¿no? Hombre, pero eso ya es hilar muy fino, ¿eh? Eso ya es para expertos. Parece que no van a perder dinero, pero porque el Partido Socialista ha rehecho el decreto. Pues está muy bien que el PP apoye el decreto de incremento de las pensiones de los jubilados y yo lo aplaudo. Luego no es tan complicado decirlo todo, ¿no? Contar la historia completa en lugar de solo una parte. Solo hay que hacer un mensaje telefónico un poco más largo. Contar una historia completa, pues en una campaña electoral, en un mensaje telefónico es complicado. Hombre, señora Alsina, ¿cómo se le ocurre preguntar eso? ¿Cómo pretende usted que el señor Iglesias dice que aplauda al Partido Popular por haber apoyado en segunda instancia el decreto de las pensiones? Eso no sería electoralmente rentable. Es que desgraciadamente tiene lógica lo que dice Marcelino Iglesias, pero no deja de ser una cosa sorprendente que diga: bueno, venga, en fin, estamos hablando de política. ¿Qué quiere usted, señora Alsina? No sea usted ingenuo. Pues claro, uno utiliza las armas que puede, y efectivamente esto lo vamos a ver a continuación, porque la campaña aragonesa, lo que está ocurriendo en la campaña aragonesa, es el origen de algunas de las noticias más destacadas del día, o están detrás o justifican, es el telón de fondo de algunas de las noticias que están, insisto, en este momento ocupando más superficie en las portadas de los periódicos. Bueno, antes, por terminar de hablar de las elecciones aragonesas, les diré que el Partido Popular, en mi opinión, se equivoca, pero claro, naturalmente mi opinión no tiene ninguna trascendencia. Y además, probablemente si yo opino que se equivoca, pues seguro que el Partido Popular tiene razón de más para insistir en esta idea. ¿Qué está subrayando Feijóo? Está subrayando el descalabro del PSOE. Se está colocando la expectativa del resultado electoral del PSOE tan bajo que, como Pilar Alegría tenga un mal resultado, pero no bata a la baja el récord que hasta ahora ostentaba el señor Lamán, pues va a salir casi en andas de las elecciones aragonesas. Fíjese, hoy Feijóo dice: de lo único que estoy seguro es de que el Partido Socialista va a batir a la baja el récord hasta ahora jamás cosechado en Aragón. La mayor incertidumbre es cuál va a ser el grado de descalabro del Partido Socialista en las próximas elecciones del domingo. ¿Cuál es la dimensión del descalabro de Sánchez en Aragón? De lo que no tengo ninguna duda es que la candidata y portavoz de Sánchez en Aragón va a sacar el peor resultado que ha sacado el Partido Socialista en elecciones autonómicas en Aragón. ¿No tiene ninguna duda, señor Feijóo, de verdad? ¿Y qué pasa si no lo tiene? O sea, ¿qué pasa si tiene un resultado desastroso, pero no es el peor? Le está usted dando aquí una baza para, en fin, poder vender lo poco que va a poder vender esa noche electoral. No, digo yo, no tengo ni idea. Yo no soy ningún estratega electoral, no tengo ni la más remota idea, pero es que me parece que esto, pues no sé si le va muy bien al Partido Popular. Entre otras cosas porque además puede producir un efecto de movilización de la izquierda. Está usted llamando al electorado de la izquierda a salvar a Pilar Alegría de que tenga que seguir viviendo con el baldón de haber sido la política que obtenga el peor resultado jamás cosechado por su partido en Aragón. A mí, la verdad, lo pienso por un lado y por otro y no me sale la ventaja de este discurso del Partido Popular, pero vuelvo a repetir que naturalmente yo no soy nadie para opinar, sencillamente tengo un programa de radio y me desahogo con todos ustedes. Bueno, les decía hace un instante que lo que está ocurriendo en la campaña aragonesa es el telón de fondo de algunas de las noticias más destacadas del día. Y además creo que esto es fácil de entender. Saben ustedes que hoy estaba previsto, porque así lo había querido el Partido Popular, la comparecencia de Paco Salazar, el que estaba llamado a suceder a Santos Cerdán en la Secretaría de Organización del PSOE y que tuvo que dimitir por las denuncias de acoso sexual de sus compañeras de trabajo.
Entonces, ¿qué dijo el Partido Popular? ¿Tenemos mayoría absoluta en el Senado? Sí. ¿Podemos hacer que Salazar comparezca? Sí. ¿Cuándo nos conviene que comparezca Salazar? Hombre, pues cuando esté a punto de acabar la campaña aragonesa. Porque además Pilar Alegría era muy amigo de Salazar y ya sabemos que tuvo una reunión con Salazar una vez que se había producido la denuncia, incluso la renuncia de Salazar a la Secretaría de Organización. Por lo tanto, aquí tenemos una baza, utilicemos la baza. Claro, esto pues es un poco lo que les contaba antes de Marcelino Iglesias. Es decir, la política pues tiene este tipo de cosas, no nos sorprenden porque estamos acostumbrados, nos podrán parecer mejor o peor, esto ya es opinable, pero que desde luego esta es la práctica habitual de los partidos políticos, no hay ninguna duda, todos lo hemos visto infinidad de veces. Y claro, la propia Pilar Alegría pues no ha tenido más remedio hoy en la cadena SER, porque está en la cadena SER, que reconocer que su comida con Salazar fue un error, pero al mismo tiempo pues lo que hace es decir algo que es verdad, pero que no deja de ser una idiotez. Efectivamente fue un encuentro que se produjo que no se tenía que haber producido, que fue un error. Me disculpé además por esta cuestión, pero efectivamente soy perfectamente consciente de la utilización que el Partido Popular lleva haciendo hace días, semanas y meses sobre esta cuestión, con un clarísimo objetivo, que es solo el objetivo de señalarme, de deshumanizarme y de atacarme. Tiene razón, yo creo que en parte sí. ¿Por qué digo que es una idiotez? Pues porque, hombre, tú puedes criticar aquello en lo que no incurres, pero criticar aquello en lo que incurres, pues no me parece que sea el procedimiento más adecuado. ¿Y por qué digo eso? Porque fíjense qué casualidad, y lo de la casualidad lo tienen ustedes que entrecomillar, portada hoy del diario El País. Caso de acoso sexual del alcalde de Móstoles, que es del Partido Popular. Por supuesto, una denuncia que no fue atendida ni por Isabel Díaz Ayuso ni por las autoridades del Partido Popular de la Comunidad Autónoma Madrileña. Insisto, grandes titulares, gran asunto, sabiendo que hoy se iba a producir la comparecencia de Salazar. Por eso digo que aquí el más tonto hace relojes. Bien, vamos a la cuestión de fondo. ¿Qué ha pasado con esa denuncia? Pues que el Partido Socialista, como es lógico y natural, lo que ha querido es hacer con Ayuso lo que Pilar Alegría denuncia que han querido hacer con ella. Exactamente lo mismo. Escuchen lo que ha dicho la portavoz socialista hoy en la Asamblea de Madrid, que se llama Mar Espinar. Esta mujer, víctima de acoso laboral y sexual, también acudió a usted, señora Ayuso, pero usted no se dignó a reunirse con ella. Sí lo hizo con su acosador, pero a ella le envió a sus secuaces para que le explicara que mejor la boquita cerrada. Ahora que se sabe todo, ¿qué va a hacer? Claro, Isabel Díaz Ayuso tenía que dar una respuesta. ¿Y entonces qué ha hecho? No darla. ¿Por qué? Porque dice, mire usted, a mí no me van a instrumentalizar para ser una herramienta en la campaña aragonesa. Yo no he venido a este pleno a hacerle la campaña a Pilar Alegría, que se está hundiendo en Aragón y están utilizando, mientras Salazar está yendo al Senado, un caso fabricado contra el Partido Popular. No, señoría. Bueno, ven ustedes cómo está todo entremezclado. Es decir, que unos dicen cómo puedo hacer daño al Partido Popular, pues saco esta noticia hoy. Otros dicen cómo puedo hacer daño al Partido Socialista, pues llamo a Salazar en el final de la campaña. Todos utilizando exactamente la misma estrategia. Lo que pasa es que, claro, la verdad es la verdad, dígala, hágame no su porquero. Aquí de lo que se trata es de saber si se produjo o no se produjo acoso por parte del alcalde de Móstoles a una de las concejalas del Grupo Popular en ese pueblo. La izquierda lo tiene claro. Hemos escuchado a Mar Espinar, y quien ejerce el papel de líder de la oposición en la Asamblea de Madrid es Manuela Bergerot, que se ha manifestado en estos términos. Mire, hoy tiene la oportunidad de pedir perdón. ¿Qué va a hacer? Si una mujer es víctima por el hecho de ser mujer, y ahí siempre queda su presunción de inocencia, ¿dónde queda la mía? Ante sus insultos y ataques diarios. El caso de una agresión sexual, de acoso sexual y laboral, la protagonista no es usted. Póngase del lado por primera vez de las víctimas, por una vez. Bueno, yo creo que aquí sí que hay una palabra que tiene importancia, que es el adjetivo sexual. Ha habido acoso sexual, porque ya ven ustedes que tienen mucho interés en la izquierda de subrayar esa, digamos, parte inculpatoria. ¿Por qué? Porque hay que igualar el asunto con el acoso sexual que presuntamente ha cometido el señor Salazar. ¿Qué es lo que dice el Partido Popular? Que no hubo acoso sexual. Hoy Alfonso Serrano, lo primero que ha dicho cuando ha comparecido en público, en la Asamblea misma, ha sido que no ha habido acoso sexual. Es falso que el Partido Popular de Madrid presionara a nadie para tapar absolutamente nada. En el Partido Popular de Madrid ni se tapa ni se ocultan denuncias. Las tramitamos
se instruyen y cuando corresponde se actúa. Esto no se nos presenta como un caso de acoso sexual o de abuso, sino como una disputa laboral en el ámbito de un grupo municipal. Dice el alcalde de Móstoles que la disputa viene además originada por el hecho de que la mujer que se supone que ha denunciado el acoso, que lo denunció, quería ser teniente de alcalde. Y que como el alcalde no quería promocionarla, pues a partir de ahí se estableció la mala relación. Y eso lo ha dicho hoy en una comparecencia pública. Claro, lo más importante que ha dicho el señor alcalde de Móstoles no es tanto eso, desde mi punto de vista, como el hecho de que no se compadece mucho su declaración con lo que acabamos de escuchar en boca de Alfonso Serrano. Alfonso Serrano dice no hay acoso sexual. ¿Y qué dice el alcalde de Móstoles? ¿Exactamente lo mismo? No, exactamente lo mismo no. Y les ruego por favor que presten atención. Se produjeron, o por lo menos constan, 8 emails en los que la concejal acusa de acoso al alcalde. Es verdad que en 7 de ellos no habla de acoso sexual, pero en el último sí. Esta persona remitió 8 o 9 correos electrónicos dirigidos a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, trasladando distintas quejas. En ninguno de esos mensajes, salvo en el último, apareció el hecho de acoso sexual. Se solicitó información y documentación que respaldara las acusaciones. Al no corresponderse ninguna prueba que sostuviera la denuncia ni las afirmaciones realizadas, el expediente fue archivado. Bueno, pero son dos cosas distintas. Ya veremos si se archivó después de una investigación seria o no, pero no se puede decir que no ha habido denuncia de acoso sexual cuando al menos en uno de esos emails se habla de acoso sexual. Por eso digo que yo creo que Alfonso Serrano pues podría haber buscado una argumentación distinta. En todo caso, ¿de qué se trata? Pues de escuchar al alcalde de Móstoles desmintiendo que él haya sido el promotor de ningún tipo de acoso, ni laboral ni sexual, a la teniente de alcalde de su grupo municipal. Es decir, que niega los hechos, que es exactamente lo mismo que ha hecho hoy Paco Salazar en la Comisión de Investigación del Senado. Les decía que era otra de las cuestiones que, como telón de fondo, traían las elecciones aragonesas. Bueno, pues escuchen a Salazar diciendo que él siempre se ha comportado correctamente con todas sus compañeras de trabajo. A todas las compañeras con las que he trabajado, a todas, siempre las he respetado como profesional y las he respetado como mujeres. Y cuando yo me retiro o renuncio a mis responsabilidades institucionales orgánicas, lo hago por una sola razón, que es mi familia. Bien, por lo tanto, él niega las acusaciones. ¿Cuál es el problema que tiene el señor Salazar? Pues que no se lo creen ni siquiera los suyos. Porque en el caso del alcalde de Móstoles, yo no he escuchado ninguna declaración hasta ahora de ningún diputado, ningún alcalde o de ningún concejal del Partido Popular diciendo que no se cree la versión que ha dado el alcalde de Móstoles. Pero en el caso del señor Salazar no pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque esta comparecencia, les decía, se ha producido en una comisión de investigación del Senado y por lo tanto estaba siendo sometido al interrogatorio de todos los grupos parlamentarios, también del Grupo Socialista. La portavoz es María Lirio Martín y fíjense lo que María Lirio Martín, conmilitona del señor Salazar, le ha dicho a la cara al señor Salazar. Las denunciantes, las mujeres, de acuerdo con su relato, fueron objeto de comportamientos intolerables, de un machismo intolerable. Son conductas incompatibles con la militancia en el Partido Socialista. Este tipo de comportamientos, como les digo, me avergüenzan. Señora Martín, le he dejado 4 minutos, casi 5. Ustedes mismos se quejaban hace un minuto de que esto no era objeto de la comisión. Y ustedes ahora están machacando en esta cuestión. Ya vale. Siga, intente centrar su discurso. Muchas gracias. Bueno, pues esto es lo que opina la portavoz del Partido Socialista en el Senado. Y luego, por volver otra vez a lo que ya les he dicho 2 veces, la importancia que están teniendo estas noticias en la campaña electoral aragonesa, fíjense lo que ha ocurrido hoy. Hoy Azcón tenía un acto con mujeres en la campaña de Aragón. Pero claro, ya sabemos que la comparecencia hoy de Salazar, esto ya se lo he dicho varias veces también, estaba prevista para hoy porque estamos en el final de la campaña y el Partido Socialista ha dicho, bueno, vamos a ver cómo podemos dañar electoralmente a Pilar Alegría. Y claro, para remachar ese clavo, ¿qué ha hecho el señor Azcón? Pues escuchen. El próximo domingo las mujeres en Aragón tienen la posibilidad también de hablar sobre Salazar. Yo dije públicamente, cuando tuve la última reunión en mi despacho con la señora Alegría, que le iba a preguntar específicamente por aquella comida amigable que tuvo con el señor Salazar. Si la señora Alegría le había reprochado a Salazar estar acusado de acoso sexual. Y la señora Alegría me dijo que sí, que había reprochado esa actitud.
Bueno, yo creo que esto está bastante preparado. ¿Por qué? Porque fíjense, estas declaraciones del señor Azcón se producen por la mañana y poco tiempo después es la comparecencia de Salazar en el Senado. ¿Y qué hace la portavoz del Partido Popular cuando interroga al señor Salazar, sabiendo que Azcón ha dicho lo que acaban de escuchar? La portavoz se llama Rocío Díbar. Pues escuchen a Rocío Díbar. ¿Sabe que Pilar Alegría le dijo a Jorge Azcón que le había reprochado su actitud en esa comida, señor Salazar? Eso no ocurrió. Eso no ocurrió. Pilar Alegría ha faltado a la verdad y es público. Y le agradezco que lo diga. ¿Había o no había intereses electorales aragoneses en las dos noticias del día, tanto en la de Salazar como en el alcalde de Móstoles? Yo creo que era el demostrando. Bueno, es jueves, es 5 de febrero de 2026. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esmeralda Ruiz, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Pues tenemos última hora del temporal de la borrasca. La Junta de Andalucía acaba de ordenar el desalojo de Grazalema de todo el municipio entero. De los 1.987 vecinos van a tener que dejar sus casas en este pueblo de la Sierra de Cádiz. Ya son 4.000 los vecinos de diferentes puntos de Andalucía que han tenido que hacerlo para evitar los riesgos de las fuertes precipitaciones. Otras alarmas hasta ahora también nos confirman que 400 personas de Córdoba capital también van a tener que ser desalojadas en los próximos minutos. Bueno, por lo demás, José Luis Ábalos y Koldo García van a tener que ser trasladados desde Soto del Real al Tribunal Supremo para asistir sí o sí a la audiencia preliminar del caso Mascarillas. Eso es el jueves 12 de febrero. Ya les habíamos contado que las defensas de ambos habían pedido al tribunal poder comparecer por videoconferencia alegando motivos de salud y que esos traslados en el furgón policial resulta que son muy duros, que son muy incómodos, pero la Sala Penal del Supremo ha revisado estas peticiones y ha determinado en una providencia que tienen que asistir a esa vista de manera presencial. Y escuchen esta revelación, la hizo anoche el comisionista Víctor de Aldama en Telemadrid. El señor Bolaños contactó con mi jefe de comunicación, que es Ramón Bermejo, para ofrecerle mucho dinero para que yo me callara. El señor Bolaños, mucho dinero. Esta mañana le ha respondido Bolaños en la red social X. Ha anunciado que va a interponer una querella contra Aldama por estas afirmaciones y dice que ni conoce al comisionista ni tampoco a su responsable de comunicación. Esto ha provocado una nueva reacción de Aldama posterior, que desde su red social le ha instado a demandarle correctamente, porque dice que la de algunos de sus compañeros de partido todavía no le han llegado. Imaginamos que se refiere a la querella que anunció el PSOE en nombre de varios miembros de la cúpula a raíz de esa primera declaración de Aldama en la Audiencia Nacional. El partido presentó una demanda de conciliación, que es el trámite previo a la querella, pero la querella en realidad nunca llegó. El TJUE ha anulado hoy la decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad del fugado Carles Puigdemont. Esto no tiene nada que ver con la decisión sobre la amnistía, que será la clave para su regreso y que lo conoceremos previsiblemente a finales de este mes o principios del mes de marzo. Hoy lo que ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unión es que el Parlamento les retiró la inmunidad en 2021 sin mantener, esto es lo que ha dicho, que se la retiró sin mantener la exigencia de imparcialidad. Y eso es, entiende el TJUE, porque se designó como ponente del expediente a un parlamentario de Vox, partido que estaba personado en el juicio del Procés, de ahí que hable el TJUE de imparcialidad. A la pregunta, ¿es esto una victoria para Puigdemont? La respuesta es no, porque además no tiene ninguna traducción práctica. Solo a modo de recordatorio, el abogado general de la Unión también se había pronunciado y su opinión fue que en el caso de Puigdemont y Ponsatí había que sobreseer el caso porque ya no eran eurodiputados. Y para Comín consideró directamente que había que desestimar su petición. Los jueces, en cambio, hoy han rechazado esta opinión, al contrario de lo que suele suceder la mayoría de las veces. Y este es un interesante precedente ahora que estamos a la espera de ver cómo se resuelve el asunto de la amnistía. Esto es en clave económica, pero no se puede desligar la derivada política. ¿Se acuerdan de la llamada de Moncloa hace un año a Álvarez Payete para contarle que estaba fuera de Telefónica? Pues estamos en las mismas, con Indra y con su presidente. Ángel Escribano fue citado ayer en el Palacio de la Moncloa. Ha habido muchos rumores en los últimos días sobre una posible destitución. En bolsa acumula Indra una caída de más del 15% en los últimos 3 días, pero a esta hora él sostiene que ni se piensa ir ni nadie quiere echarle. A la pregunta de qué está pasando en Indra y por qué el gobierno quiere fuera a Escribano, nos la responde nuestro compañero Luis Fernando Quintero.
Dos claves muy importantes para comprender toda la operación que tiene que ver con Indra y con Ángel Escribano. Por un lado, el recurso que Santa Bárbara, la filial española de General Dynamics, interpuso contra el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros en octubre para ofrecer créditos al 0% por nada más y nada menos que 3.000 millones de euros a Indra y a Escribano para desarrollar los programas de defensa. Esa clave es importantísima porque de prosperar en el Supremo el recurso de Santa Bárbara puede dar al traste precisamente con los programas de defensa y con ese 2% al que España se comprometió a financiar los proyectos de defensa en nuestro país. Eso por un lado. El gobierno le dijo a Ángel Escribano, oye, intenta arreglarlo con Santa Bárbara, según nos cuentan nuestras fuentes, y no ha habido mucho éxito en esas gestiones. Y por otro lado, la gran operación de Indra sobre Escribano. El presidente de Indra, Ángel Escribano, haciendo que Indra compre una compañía que es de su propiedad, Mecanizados Escribano. Esto también ha supuesto un problema, no se ha realizado todavía porque, entre otras cosas, y según nos cuentan algunas fuentes, también hay problemas, ya que si se produce la operación tal y como está planteada, SEPI, el brazo del gobierno dentro de Indra, podría perder la participación de control, con lo cual ahora la SEPI está planteándose comprar ella misma Escribano para no perder esa participación de control, pero esta operación ya a Ángel Escribano no le sale tan a cuenta. En definitiva, dos operaciones muy importantes que ahora mismo ponen en la picota al presidente de Indra, Ángel Escribano. Pues hay que seguir muy de cerca este asunto. Ayer la ministra de Vivienda se convirtió en noticia por su incapacidad para explicar correctamente lo que dice su propio decreto sobre personas vulnerables y por haber expresado su deseo por intervenir la Comunidad de Madrid, lo del 155. Pues hoy, en su intervención en el Pleno de la Asamblea, la aludida Isabel Díaz Ayuso también ha aprovechado para responder a la ministra. Y además, ahora están enloquecidos porque creen y van a ver que lo van a perder todo en Aragón y utilizan, como les digo, todo lo que pueden. Y esta semana, encima, arremetiendo contra la autonomía de Madrid. Ese 155 que piden para la Comunidad de Madrid tiene una rima fatal para ustedes. Acaba de hablar la ministra Isabel Rodríguez. No ha bajado mucho el tono, además personalizando la receta. Y lo importante es qué creo yo que hay que hacer, además de dar respuesta con más oferta, con más vivienda pública, con más vivienda protegida, con más vivienda asequible. Quien hoy está en vilo porque mañana cumple su contrato y tiene el riesgo de que le suban 200 o 300 euros que no tiene, no puede esperar más. Y por eso yo digo, hemos de intervenir para congelar los precios del alquiler. Y en Madrid, hoy, si queremos, podemos congelar los precios del alquiler. Una semana después del anuncio por parte del Gobierno de la regularización extraordinaria de inmigrantes, y hacemos un repaso por cómo están algunos consulados, oficinas de extranjería, oficinas de padrón municipales, pues seguro que a nuestros oyentes no les extraña escuchar que completamente colapsados. Lo han podido leer estos días y hoy en Libertad Digital la tensión que se ha generado en los aledaños del consulado de Argenia, en Alicante, punto de referencia para todos los argelinos que residan en el arco mediterráneo, desde el martes acordonado por la policía. No solamente en Alicante, lo mismo sucede en Canarias, en la oficina consular de Marruecos, en Barcelona, donde han tenido que abrir este fin de semana para tratar de agilizar el caos. Hasta abril no se pueden iniciar los trámites, pero son miles los inmigrantes que se plantan en estas oficinas, que hacen cola, que duermen en la calle para que les cuenten qué información tienen que recopilar. Y los funcionarios no pueden más y amenazan con ir a la huelga, porque cuando les preguntan por las solicitudes no saben qué responder, no tienen instrucciones. Hemos hablado con el sindicato CESIF y Raúl Baos, que es delegado en extranjería, nos dice esto. En estos momentos, cada trabajador tiene que hacer una media de 35 expedientes diarios. Y tras este anuncio, ni siquiera los jefes de los departamentos saben cómo se va a gestionar la regularización. En el 2005 con Zapatero hubo un plan de choque, pero ahora no sabemos nada. Por eso hemos pedido una reunión urgente para planificar el proceso y un refuerzo inmediato de nuestras plantillas.